Hola chicos, vamos a continuar con los ejercicios de vectores. El primer ejercicio nos da obtener la resultante de estos dos vectores. Tenemos el vector A que tiene como módulo 5 unidades y tenemos el vector B que tiene como módulo 3 unidades. Ambos vectores forman un ángulo de 60 grados. Para obtener la resultante vamos a hacer uso del método del paralelogramo. Ya hemos trazado las componentes y entonces hemos visto que por el método del paralelogramo vamos a tener que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del vector A elevado al cuadrado más el vector B elevado al cuadrado más 2 veces el vector A por el vector B por el coseno de 60. Es el coseno del ángulo que forma los dos vectores. En este caso el ángulo que forma el vector A y el vector B es 60 grados. Ahora la resultante va a ser igual reemplazando el vector A, tiene como módulo 5 unidades, sería 5 elevado al cuadrado, más el vector B, que tiene 3 unidades elevadas al cuadrado, más 2 veces el vector A, que vale 5, por el vector B, que vale 3, por el coseno de 60. El coseno de 60 vale un medio. Entonces, simplificando el 2, nos va a quedar de la siguiente manera. Resultante igual 5 al cuadrado, 25, más 3 elevado al cuadrado, 9, más 5 por 3, 15, por 1, 15. Entonces, la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada, 25 más 9 más 15 da 49. Entonces, la resultante va a ser igual a 7 unidades. El segundo ejercicio nos pide hallar la resultante de estos dos vectores mediante el método del paralelogramo. Tenemos el vector A que tiene como módulo 7 unidades y el vector B que tiene como módulo 15 unidades. El ángulo que forma el vector A y el vector B es 53 grados. Entonces, vamos a trazar nuestro paralelogramo. Una vez que ya hemos trazado, vamos a dibujar el vector resultante. ¿Qué sería este de acá? Este de acá, el vector resultante. Entonces, el vector resultante, según el método del paralelogramo, va a ser igual a la raíz cuadrada del vector A elevado al cuadrado más el vector B elevado al cuadrado más 2 veces el vector A por el vector B por el coseno que forman los dos vectores, que sería 53. Entonces la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de el vector A, que vale 7 unidades elevado al cuadrado, más el vector B, que vale 15 unidades elevado al cuadrado, más 2 veces el vector A, que vale 7 unidades por el vector B, que vale 15 unidades por el coseno de 53, que es 3 quintos. Quinta 1, quinta 3. Entonces la resultante nos va a dar igual la raíz cuadrada, 7 al cuadrado da 49, más 15 al cuadrado 225, más 2 por 7 por 3 nos da 126. Entonces todo esto nos va a dar 49 más 225 más 126 nos da 400. Entonces la resultante va a ser igual, raíz de 400 es 20 unidades. Entonces la resultante va a ser igual a 20 unidades. En el siguiente ejercicio nos piden hallar las componentes del vector M que forman un ángulo de 45 grados con el eje X. El vector está en el eje X y en el eje Y. Entonces vamos a ver que el vector M va a tener dos componentes. Una en el eje X, que va a ser M sub X, y otra en el eje Y, que va a ser M sub Y. Entonces M sub X va a ser igual al vector M por el coseno de 45. Y M sub Y va a ser igual al vector M por el seno de 45. M sub X va a ser igual vector M, que tiene como módulo 8 unidades, por el coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Mitad 1, mitad 4. Entonces, M sub X va a ser igual a 4 raíz de 2 unidades. Ahora M sub Y va a ser igual al vector M, que vale 8 unidades,
por el seno de 45 que vale raíz de 2 sobre 2. Simplificando el 2 con el 8 nos va a dar que la componente m sub y va a ser igual a 4 raíz de 2 unidades. Entonces ya tenemos las dos componentes, m sub x y m sub y. En el siguiente ejercicio nos piden encontrar el módulo del vector n sabiendo que n sub x vale 6 unidades. Tenemos aquí el vector n que forma un ángulo de 53 grados con el eje x. Tenemos aquí la componente en el eje x y la componente en el eje y. Entonces vamos a tener que la componente en el eje x, que sería n sub x, va a ser igual al vector n por el coseno de 53. Como nosotros ya sabemos cuánto vale la componente en el eje x por dato del problema, vale 6 unidades. Va a ser igual al vector n por el coseno de 53. El coseno de 53 es 3 quintos. Entonces n nos va a dar igual a 6 por 5 tercios. Tercia 1, tercia 2. Entonces n nos va a dar igual a 10. Entonces el vector n va a ser igual a 10 unidades. Aquí en este problema, como ya hemos encontrado que el vector n vale 10 unidades, podemos encontrar la componente en el eje y. Entonces n sub y va a ser igual al vector n por el seno de 53. Entonces n sub y va a ser igual al vector n, que ya hemos encontrado que vale 10 unidades, por el seno de 53, que vale 4 quintos. Quinta 1, quinta 2. Entonces n sub y nos va a dar igual 2 por 4, 8. N sub y va a ser igual a 8 unidades. Recuerden que n sub x, por ser la componente que se encuentra al costado del ángulo, va a ser coseno de 53. En este ejercicio nos piden hallar la resultante del vector m y el vector n, sabiendo que ambos vectores forman un ángulo de 90 grados y que el módulo del vector n vale 8 unidades y el módulo del vector m vale 6 unidades. ¿De qué manera? Para desarrollar este ejercicio tenemos que tener en cuenta que cuando dos vectores forman un ángulo de 90 grados, su resultante se va a obtener mediante el método de Pitágoras. Se va a obtener mediante el método de Pitágoras. Entonces tenemos que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Del vector m elevado al cuadrado más el vector n elevado al cuadrado. Entonces la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Vector m. ¿Cuánto vale el módulo del vector m? 6 unidades. Entonces sería 6 elevado al cuadrado más el vector n elevado al cuadrado, que vale 8 unidades. Sería 8 elevado al cuadrado. Entonces la resultante va a ser igual 6 elevado al cuadrado es 36 más 8 elevado al cuadrado, que sería 64. Entonces la resultante nos va a dar la raíz de 100. ¿Y cuánto es la raíz de 100? La resultante va a ser igual a 10 unidades. En el siguiente ejercicio tenemos que, sabiendo la máxima resultante de dos vectores que vale 12 unidades y la mínima resultante de dos vectores que vale 4 unidades, nos pide encontrar el módulo de los dos vectores. En este caso vamos a suponer que tenemos el vector A y tenemos el vector B, que no sabemos cuánto vale su módulo, que es lo que queremos encontrar. Vamos a ponerle un signo de interrogación. Bien. Aquí nos dice el problema que la máxima resultante del vector de estos dos vectores vale 12 unidades. Nosotros, si recordamos, la máxima resultante era el vector A más el vector B. ¿Y cuánto vale? Vale 12 unidades. Ahora, la mínima resultante vale 4 unidades. La mínima resultante era cuando los vectores se restaban. La mínima resultante vale 4 unidades. Entonces vamos a tener que el vector B y el vector B se van a ir y nos va a quedar el vector A más el vector A, nos va a quedar dos veces el vector A.
va a ser igual 12 más 4, 16. Entonces el vector A nos va a dar igual 16, este está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces el vector A va a ser igual a 8 unidades. Ahora, para obtener el vector B yo puedo utilizar esta ecuación o también esta. Vamos a utilizar la primera. Vector A más el vector B es igual a 12 unidades. El vector A ya le hemos encontrado que vale 8 más el vector B igual a 12. Entonces el vector B va a ser igual a 12, si esto está sumando pasa restando, y el vector B va a ser igual a 4 unidades. Entonces ya hemos encontrado que el vector A vale 8 unidades y el vector B vale 4 unidades. Cabe resaltar que estos vectores son colineales. El siguiente ejercicio nos dice, para el siguiente sistema de vectores mostrados, encontrar el vector resultante. Aquí tenemos el vector A, que está de color azul, el vector B, que está de color verde, y el vector C, que está de color rojo. ¿De qué manera vamos a desarrollar este ejercicio? Pues, para poder hallar la resultante, vamos a realizar la suma vectorial. Resultante va a ser igual a la suma del vector A más el vector B más el vector C. Muy bien. Entonces, ¿de qué manera yo puedo sumar el vector A con el vector B con el vector C? Podemos emplear nosotros el método del triángulo, que nos dice que podemos sumar vectores uno a continuación del otro. Para ello, tenemos que partir el origen con la cabeza del vector. ¿Cómo así? A ver, por ejemplo, aquí tenemos el origen del vector A y por aquí tenemos el origen del vector C. Entonces, aquí nosotros no podemos realizar el método del triángulo porque tenemos el origen del vector A coincide con el origen del vector C. Aquí, por ejemplo, aquí está la cabeza del vector C y tenemos la cabeza del vector B. Tampoco podemos realizar en esa parte el método del triángulo porque la cabeza del vector B coincide con la cabeza del vector C. Pero acá tenemos la cabeza del vector A con el origen del vector B. Aquí está el origen del vector B y aquí tenemos la cabeza del vector A. Entonces, en este punto nosotros podemos aplicar el método del triángulo. Entonces, al sumar el vector A con el vector B, nos va a dar un vector. Vamos a trazar esa resultante del vector A con el vector B. Entonces, ¿cómo se va a hallar la resultante del vector A más el vector B? Partiendo desde el origen del vector A hasta la cabeza del vector B. Entonces, vamos a trazar la resultante del vector A más el vector B. Sería desde el origen del vector A hasta la cabeza del vector B. Pero si ustedes pueden observar, ya está trazado, que es el vector C, que es desde el origen del vector A hasta la cabeza del vector B. Entonces, ¿cuánto va a valer el vector A más el vector B? Va a ser el vector C más, falta sumar este vector C, y la resultante nos va a dar igual a el vector C más el vector C, va a ser igual a 2 veces el vector C. Entonces la resultante nos va a dar 2 veces el vector de C. El siguiente ejercicio nos dice, para el sistema de vectores mostrados, encontrar el vector resultante. Aquí tenemos el vector A de color azul, el vector B de color rojo, el vector C de color celeste y el vector D de color verde. ¿De qué manera vamos a encontrar su resultante? Mediante la suma vectorial. Entonces vamos a tener que la resultante va a ser igual al vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a hallar esta suma vectorial? Vamos a resolverlo a través del método del polígono. Para
desarrollarlo con el método del polígono debemos tener en cuenta lo siguiente, que los vectores deben estar uno a continuación del otro. Por aquí tenemos el vector A, aquí está el origen del vector A y por acá tenemos su cabeza de flecha. Siguiendo el recorrido, tenemos el vector A, luego continúa el vector B, aquí está el origen del vector B y por acá tenemos su cabeza de flecha. Ahora, acá el vector C, aquí está el origen del vector C y por aquí está su cabeza de flecha. Hasta ahí vamos bien. Ahora, el vector D, su cabeza de flecha coincide con la cabeza del vector C. Entonces, el vector D está generando problemas. Entonces, ¿de qué manera vamos a desarrollar esto? Simplemente el vector D lo vamos a ignorar por un rato y vamos a hallar la suma vectorial del vector A más el vector B más el vector C, que es el vector A más el vector B más el vector C. Entonces, ¿de qué manera vamos a hallar la resultante? Entonces, vamos a trazar la resultante a partir del origen del vector A hasta la cabeza de flecha del vector C. Aquí está la cabeza del vector C y va a partir desde el origen del vector A hasta la cabeza del vector C. Entonces, al trazarlo, nos va a dar el vector D, que ya está trazado. Entonces, el vector A más el vector B más el vector C nos da el vector D. Más, falta sumar el vector D, que lo habíamos señalado, y nos queda que la resultante es igual a el vector D más el vector D es igual a 2 veces el vector D. Entonces, la resultante va a ser igual a 2 veces el vector D. El siguiente ejercicio nos dice, para el sistema de vectores mostrados, encontrar el vector resultante, sabiendo que el módulo del vector P vale 5 unidades. Por aquí tenemos que el vector M está de color celeste, el vector N está de color verde, el vector O está de color rojo y por acá tenemos el vector P que está de rosado. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a encontrar su resultante? La resultante va a ser igual a la suma vectorial del vector M más el vector N más el vector O más el vector P. Entonces, para nosotros poder hallar la resultante de esta suma vectorial, vamos a hacerlo a través del método del polígono. Para tener en cuenta, tenemos que ver que los vectores estén uno a continuación del otro. Por aquí tenemos el origen del vector M y por acá tenemos su cabeza de flecha. Ahora, aquí tenemos el origen del vector N y por acá tenemos su cabeza de flecha. Ahí va uno a continuación de otro, un vector a continuación de otro vector. Aquí tenemos el origen del vector O y por aquí tenemos su cabeza de flecha, ¿verdad? Ahora, el vector P. Vemos que la cabeza de flecha del vector P coincide con la cabeza de flecha del vector O. Entonces, el vector P me está generando problemas aquí. Entonces, vamos a ignorar por un ratito el vector P y vamos a tomar en cuenta la suma del vector M más el vector N más el vector O. Ahora, ¿de qué manera vamos a hallar la resultante del vector M más el vector N más el vector O? Vamos a trazar su resultante partiendo del origen del primer vector. En este caso el primer vector es M y su origen se encuentra acá, hasta el extremo, hasta la cabeza de flecha del último vector, que sería el vector O. Entonces, al trazar su resultante, nos damos con la sorpresa de que coincide con el vector P. Entonces, ya lo tenemos. ¿Cuánto vale la resultante? El vector M más el vector N más el vector O nos da el vector P más el vector que nos faltaba sumar, que sería el vector P. Entonces, la resultante nos va a dar igual el vector P más el vector P es 2 veces el vector P. Ahora, para hallar el módulo de esta resultante, vamos a decir que el módulo de la resultante va a ser igual a 2 veces el módulo del vector P. Entonces, el módulo de la resultante nos va a dar igual a 2 veces el módulo del vector P. Por dato del problema vale 5 unidades, entonces vamos a poner por 5. Entonces, la resultante, el módulo de la resultante nos va a dar
2 por 5, 10 unidades.